En ese momento no se llamaban adventistas, se llamaban mileritas. Creó una diferencia tajante, ¿me entendés? Para poder absorber a un grupo de la iglesia metodista. Él les decía que se tenían que despojar de todo porque no iban a necesitar más nada, porque llegan a tener la vida eterna. Los convenció de qué? De que vendan sus propiedades. Se fundan iglesias, se fundan escuelas, ¿viste? Se funda todo un sistema de coerción. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos, Isaac? Bien, contento, un poco sorprendido también y agradecido por tener esta chance de conversar de esta manera tan particular enfrente de una cámara grabándonos. Y estando a 800 kilómetros de distancia. Tal cual, sí. Bueno, resulta que nosotros somos del mismo círculo de amigos. O sea, tuvimos chance de conocernos hace varios años atrás, aunque nunca tuvimos una relación directa entre nosotros. Claro. Sí, sí, era como el mismo grupo, alguna que otra vez nos cruzamos. De hecho, hace unos años, yo me acuerdo, pero en ese momento yo estaba como muy en otra, digamos, estaba muy laburando, ¿viste? Qué sé yo. Sí. Brian me había dicho que vos habías pasado por una experiencia similar, solo que con otra institución, que son los Testigos de Jehová, ¿no? Bueno, Claro. Brian también estuvo ahí más o menos. Brian fue a la escuela adventista de Salta, pero él nunca fue adventista, tuvo familia adventista, simplemente fue a la escuela por una cuestión de que, bueno, le dan esa posibilidad de que se inscriban chicos no adventistas. Mira, Entonces él eh, conoce, sabe lo que es, desde adentro yo un poco. lo que quizás deberíamos haber cambiado algunos nombres. La mamá de Bray ya pasó por los Testigos de Jehová, por lo que tengo entendido también. Mira, esa no la sabía, o si me lo contó no me lo acordaba. Sí, 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 sí. Eso era Bueno, un... justamente por eso Brian puede empatizar con esto, ¿viste? Por eso me había hecho esa mención en ese momento que vos habías tenido una experiencia similar. Porque, ¿viste? Eso es lo que hablábamos. La mayoría de las personas no le dan importancia, ¿viste? Es como que te dicen, ah, sí, yo también me crié en la religión católica, tenía que hacer catecismo y hice la comunión y la confirmación. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de experiencias diferentes. Bueno, en el caso de Bray sí tuvimos chance de hablar de todos estos temas hace muchos años y cuando yo empecé con el proyecto de la asociación también me dio una mano grande. Así que bueno, nada, eso como para entrarlos un poco en contexto. Vos lo que me habías contado era de que tu experiencia en tu caso, vos naciste en una familia adventista, ¿es así? Sí, nací en realidad solo madre adventista, pero mi padre no interfería mucho con la crianza. De hecho, él fue un poco absorbido también por el grupo coercitivo. Se mostraba colaborativo con la iglesia. Ellos también, él es médico de profesión, entonces Mm. lo aprovechaban para hacer una dinámica que es muy de los adventistas, que son conocidos por promover el tema de la vida sana, tienen centros de rehabilitación, de hecho hay uno muy grande en Entre Ríos, que está al lado de una universidad, y escuelas, como hablamos, esto que son corporaciones, ¿no? Eh, Mm. y a través de eso enganchan a la gente para además absorberlas, ¿no? En la secta. Por ejemplo, mi viejo nunca terminó de ser absorbido porque él es un chabón que es muy ateo, nunca tuvo ningún tipo de crianza religiosa. Eso a mí creo que me salvó un poco, pero sí lo aprovechaban para dar cursos, es neumonólogo, entonces dar cursos para dejar de fumar, aprovechaban su autoridad como médico para poder Claro, hacer esto de evangelizar, como se le llama. claro. Bueno, la propuesta de esta charla era un poco poder conversar de qué se trata el adventismo y ver los puntos en común, que, o sea, es de público conocimiento, forma parte de la historia. Los testigos de Jehová salen de los adventistas. Ahí va. Eh, Bien, vos, yo me preparé un poco para esto, si bien es historia que yo la tengo muy arraigada, que es la historia de la iglesia adventista. Yo no conozco los testigos de Jehová, pero ahora si querés me contás. La religión adventista nace a partir de la religión metodista. La religión metodista es una religión protestante que viene de los luteranos. ¿Cómo nace la religión adventista? Habían dos personajes que eran metodistas y que uno de estos, que era Miller, flasheó, vamos a decirlo así, agarró y conectó estas cosas que son como totalmente ilógicas, ¿viste? De conectar una cosa de la Biblia con otra, tal y cual. decretó
que el 22 de octubre de 1844 venía Cristo. Ese día venía Cristo. ¿Ok? Este señor. 1844. Ajá, 22 de octubre de 1844. Ah. Hay un capítulo de Los Simpson, de hecho, que parodia esto. Que Homero hace lo mismo, unos cálculos súper irracionales y lo lleva a todo el mundo a un monte. Y bueno, eso pasó de verdad y así nacieron los adventistas. Pero ¿por qué este tipo hizo eso? ¿Qué le empezó a decir a la gente? Que se tenían que ir al monte, que iba a haber persecución, que de los adventistas. En ese momento no se llamaban adventistas, se llamaban mileritas. ¿Cuál es la principal diferenciación que él hizo en relación al metodismo y en relación al resto de las religiones cristianas? Que es la característica principal, y lo dice en el nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Descansan el sábado. Exactamente. Hacen lo que en el judaísmo se llama Shabbat. El tipo fue muy estratégico porque creó una diferencia tajante, ¿me entendés? Para poder absorber a un grupo de la iglesia metodista. Creó todo este mambo que con las fechas y qué sé yo, y los convenció de qué? De que vendan sus propiedades. No es casualidad que al poco tiempo de que esto pase, ya la iglesia adventista tenía edificios, escuelas, instituciones, universidades. El tipo engañó a un montón de gente, a cientos de personas. Todas estas personas, él les decía que se tenían que despojar de todo porque no iban a necesitar más nada, porque llevan a tener la vida eterna, porque ya venía Cristo. Y al poco tiempo nomás de que todo eso sucedió, porque pasaron 10 años nomás que esta gente se quedó sin nada y el tipo se quedó con todo, se fundan iglesias, se fundan escuelas, ¿viste? Se funda todo un sistema de coerción. Yo no sabía que era tan antigua la religión de los adventistas. La historia, los testigos de Jehová tienen una biografía que ellos mismos escribieron, se llama Libro Proclamadores del Reino, ¿no? Que es vos para conocer el origen de la religión vas al libro Proclamadores, pero es su versión. La versión oficial de ellos es, te cuentan de que a fines de 1800, este joven Russell, que era huérfano y había heredado una fortuna, tenía un negocio familiar, los padres habían fallecido y bueno, heredó su dinero. Pero bueno, eso, estaba caminando por la calle y se sintió atraído por los cantos que venían de un sótano, que se ve que estaban en una reunión adventista cantando, y empezó a reunirse con los adventistas. Bueno, empiezan juntos a estudiar la Biblia, él afilia las ideas del adventismo y bueno, está ahí un par de años. El tema es de que llega un punto en que ellos tienen una diferencia en el punto de vista de cómo interpretan una doctrina de la segunda venida de Jesús. Ok, no sobre el sábado, no es la disputa sobre eso. No, No. la disputa era porque los adventistas creían que la segunda venida de Cristo iba a ser invisible y, y los testigos de Jehová creían que va a ser visible. O al revés, los adventistas visibles Los adventistas creen que es visible. Los adventistas dicen que va a venir, o sea, nos describían todo, que vamos a ver una nube pequeña que se iba a hacer cada vez más grande. Ay, me resulta, yo te juro que yo lo creía tanto, Y ahora, ¿Cómo es el relato? Que, o sea, bueno, el relato es mucho más largo de los últimos tiempos, que vamos a ser perseguidos y bla y todo esto, pero el momento en el que va viniendo es que vamos a ver en el cielo como un puntito luminoso redondo y que se va a hacer haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y ahí va a aparecer Jesús con trompetas, con ponis de colores, todo lo que vos quieras. ¿Cómo justificaron esto de la fecha fallida? ¿Ok? Pero lo vamos a dejar entre paréntesis, porque quiero hacer mención a una cuestión. El nombre ya lo dice, adventista, porque ellos creen en el advenimiento de Cristo, ¿no? Es como que ese es el tema central. De eso se habla cada día, de eso se menciona en cada oración. Eso es el tema central. Antes de decir amén, se dice esperamos pronto tu segunda venida. Amén. Siempre, todo el tiempo está como muy presente ese tema. O sea, es un tema, una doctrina fuerte dentro de la iglesia. Fuerte, fuerte. Es lo más presente. Está en el nombre. Ese es el tema central.
con el que se dan más manija y por qué lo hacen. Que todas las sectas lo hacen, pero en el adventismo, como te digo, es muy presente el tema. Y acá radica para mí lo más perverso de estas corporaciones. Porque, ¿qué hacen? Ellos se agarran de lo más sensible que tenemos los seres humanos, que puede ser la pérdida de un ser querido. Claro. ¿Ok? Y voy a poner de ejemplo la historia de mi vieja. Mi hermana mayor falleció de cáncer a los 5 años. Mm, Entonces, mi vieja fue absorbida por la iglesia a los 10 años. ¿Cómo fue absorbida por la iglesia? Eh, los padres se separan, mi abuela quedó internada en un psiquiátrico y mi abuelo se casa con una mujer que era 15 años menor que él. Mi abuelo tenía 30. mm, Otros tiempos. La ah, niña tenía 15 años, con permiso de la familia, con qué sé yo, se casan. Ellos vivían acá en la provincia del Chaco. Entonces, esta niña de 15 años no quería tener una niña de 10 años, que era prácticamente la hermana. Te mando un claro, saludo. Mi abuelo que, a todo esto, mi abuelo es judío. claro. Mi abuelo es judío y mi abuela materna es católica. Pero ambos eran, fíjate, eran un matrimonio que se casaron en esa época en contra de todo lo que podía decir la familia, dos personas de distintas religiones. Eran como bastante rebeldes, si se quiere, mis abuelos. Entonces, mi vieja hasta los 10 años no tuvo una religión definida. Se iba a lo del 6 de la Bobe y era judía, y se iba a lo de los abuelos en Corrientes que eran católicos. Mm, Mi abuelo, para deshacerse de los hijos, que mi tío tenía 8 y mi vieja 10, los manda a un colegio internado, que en ese momento se llamaba IJBA, Instituto Juan Bautista Alberdi, que queda en la ciudad de Alem, en Misiones. Ellos vivían en Saspeña, Chaco. Es una distancia grande, más en 1973, digamos. O sea, eran distancias largas en ese momento. mm, Pero bueno, al tipo no le importó nada, los manda a este internado adventista en Misiones. Entonces, ¿qué va a hacer una nena y un nene de 8 años, una nena de 10 y un nene de 8 años, que los abandonan los padres en un colegio internado y le dicen Jesús te ama? Y obvio, ¿qué va a hacer? ¿Me entendés? O sea, por eso mi mm. vieja fue tan absorbida por la secta, O sea, porque la tu agarraron en un mamá momento muy vulnerable. en el internado era un internado adventista. Adventista, adventista, 100% adventista, que es el mismo que yo te comenté, que yo fui. Qué Yo mismo loco. estuve O ahí sea, 2 años. la ignorancia quizás de tu abuelo, de saber de qué se trataba, en dónde estaba dejando a su hija. Él vio que era un lugar que, un internado, porque no era un internado, a ver, está el concepto de internado por ahí, que la comida es mala o qué sé yo, es un internado que en cuestiones infraestructurales es bueno, digamos, es Claro, caro también. Mi abuelo podía pagarlo, entonces es como que, bueno, los dejo en un buen lugar, claro. ¿viste? Sin tener en cuenta todo esto, porque nadie lo tiene en cuenta, Isaac. O sea, yo tampoco culpo a los directivos del internado, ni a los pastores, ni a mi vieja. Yo no culpo a nadie, somos todos víctimas. Todos víctimas de una bajada de línea de mucho más arriba. O sea, yo no culpo al pastor, ni culpo a la psicóloga de la escuela adventista que me generó un trauma muy grande. Eh, Mi idea era hablar mucho de mi experiencia personal, Mm, tanto de la historia de mi vieja como lo que me gustaría contar ahora, que bueno, yo fui adolescente al internado, fui con 15 años, 15, mm, 16, y ahí estuve como la mitad del secundario estuve ahí. Y bueno, es la edad del despertar sexual, por supuesto. Y claro. a mí siempre me gustaron los varones, y esto era una cuestión tan prohibida que ni Mm, siquiera se hablaba, o sea, no era una posibilidad en tu mente, no existía. No era una cuestión que era charlable ni siquiera. Las clases de educación sexual, porque sí habían, pero era, el sexo es en el matrimonio y es para reproducirse. Entonces comienza mi despertar sexual. ¿Qué pasa en un internado, 120 varones viviendo juntos, 15 mm, años? Bueno, ya se imaginarán, señores que mandan a sus hijos al actualmente llamado ISAM, Instituto Superior Adventista de Misiones. mm. Actualmente se llama así. En la época que yo fui, se llamaba IAJBA. O sea, cuando fue mi vieja, se llamaba IJBA, Instituto Juan Bautista Alberdi, que era adventista, pero no lo tenían el nombre.
Cuando yo fui, IAJBA, Instituto Adventista Juan Bautista Alberdi. Y Sí. hace unos años le cambiaron el nombre y le pusieron ISAM porque inauguraron un terciario, Instituto Superior Adventista de Misiones. Sí, es tremendo todo esto. Yo es algo que lo fui descubriendo. Me quedé en la parte de la versión oficial que nosotros teníamos, de que salimos de los adventistas. Bueno, sí, son nuestros primos, jodíamos nosotros. O sea, testigos de Jehová, nuestros primos los adventistas, qué similares que somos. Incluso la gente nos confundía y yo, estando dentro de la secta, podía identificar, bueno, sí, no, los adventistas son diferentes porque ellos guardan el sábado y no predican como nosotros. No sabía que era tan antigua la religión y algo que fui aprendiendo en estos últimos tiempos fue el entramado de organizaciones que tienen los adventistas. Calculo que debe ser el tema de que es una organización, una institución ya vieja que tiene recorrido y pudo hacer negocios y adaptarse a los tiempos, pero para que la gente sepa, la marca Granix, que es una marca de gran arraigo acá en Argentina, tiene un ¿Sí? montón de productos. Yo de Cualquier hecho chino, hay en cualquier supermercado. Sí, tal cual, un montón de granos, ¿no? Yo compro los cereales, avena, de todo tipo. Que atrás te dice, elaborado por los adventistas del séptimo día. bueno, vos me dijiste que vivís en Florida. ¿Sí? Ahí está Granix. Sí, 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 está acá Está ahí cerca. y ahí está lo que le llaman la iglesia central de la Argentina, de la Adventista Argentina. Es muy loco, bueno, ya de hecho, ya lo mencionamos, los testigos de Jehová salen de los adventistas. Hubo un tiempo que este hombre, Russell, sale de ahí con esta diferencia de la interpretación. Claro, los testigos de Jehová piensan que es invisible la segunda venida de Cristo. Empezó a escribir revistas Las Atalayas y Despertad y que estas se distribuyen por todos lados. Empezó a instalar algo del trigo milagroso en 1900 y empezó a vender trigo milagroso, que era supuestamente milagroso, ¿no? Sí, sí, sí. Enfrentó demandas por eso. La vinculación que encuentro entre el consumo de granos entre las dos religiones y cómo los adventistas supieron montar un negocio alrededor de eso. Sí, ¿Cuál sí, es sí. el punto de vista de los adventistas sobre los granos? En general, y como creo que ya mencioné antes, es todo sobre el tema como que te enganchan, justamente como desde ese lugar de vulnerabilidad, con el tema de tanta prédica de lo que es la vida sana, digamos. Consumir granos, no fumar, no beber alcohol. Beber alcohol es de los pecados más prohibidos. O Ni sea, siquiera un poquito, nada. no, está prohibidísimo. Los testigos de Jehová no. Ellos te citan de que Jesús convirtió el agua en vino, o sea, si hasta que incluso Jesús tomó vino, ¿por qué no? El tema es la borrachera. Claro, no, los adventistas ni siquiera, o sea, como que por más que diga eso en la Biblia, tomar alcohol está prohibido. En las bodas adventistas no puede haber una gota de alcohol. Si hay alcohol, se arma, ya sabes lo que se arma. Incluso yo me acuerdo de la boda de unas personas que hicieron baile, que el baile Nombre, queremos nombres. no, ese no puedo nombrar porque no importa. Pero acá en Corrientes fue igual. Cuando yo era chico, yo me acuerdo que se armó revuelo porque ellos eran adventistas, pero así, como criados como yo, y tal vez seguían las formas de la iglesia por una cuestión familiar, pero eran jóvenes, eran unos pibes de 25 años, por el que se estaban casando, y querían hacer una fiesta, ¿viste? Bailar y qué sé yo, cuarteto, Gilda, no, nada, ¿viste? Raro, ¿me entendés? Pero para ellos está prohibido. O sea, en el adventismo no podés ni siquiera bailar un chamamé con tu prima. No se puede, nada, no se puede nada que remita, y ellos mismos lo dicen, porque remite a lo sexual o remite al cuerpo, una desconexión con el cuerpo, que ese fue un gran trauma que yo tuve muchos años con el tema de bailar, digamos. Pero porque es una cosa muy censurada por los adventistas. El alcohol, el bailar, en general los festejos también, o sea, hay algo como que no se practica mucho, pero sí te lo dicen que como que los cumpleaños no deberíamos festejar, ni tampoco las navidades, como que ¿Pero no está tenemos que... prohibido tajantemente No, o no? eso no está prohibido tajantemente. Mira, Lo de los cumpleaños no está prohibido tajantemente, pero sí es como una recomendación, que se hace como muy incisivamente, pero eh,
no está prohibido tajantemente. Lo mismo con el consumo de carne. Se promueve mucho no comer carne para que compren más productos de Granix. Claro, 100%. Entonces, por supuestamente una alimentación sana y promover todo eso, ¿no? Por eso los enganchan por ahí. Yo quería preguntarte, el canal oficial de los adventistas, ¿cómo los adoctrinan? ¿Cómo consiguen esa cohesión tan grande? Es una gran pregunta, porque vos te vas a distintas iglesias del país y el discurso es el mismo. Yo, por ejemplo, Mm, viví un tiempo en Rosario y cuando fui para allá, o sea, yo había sido adventista acá en Corrientes, en Misiones y en Rosario. Y en todos lados yo recuerdo el mismo discurso. Creo que te comentaba esto, por ejemplo, de que yo recuerdo de muy chico, desde los 6 5 años, claro, el hecho de que nos adviertan sobre que si nos llaman secta, como desmentirlo o no creerlo, ¿viste? Como que si las personas nos dicen, vos sos de una secta, no creerlo o lo que sea. Y eso mismo, o sea, el mismo discurso se sostiene en todas las iglesias, al menos de la Argentina. Así como ustedes tienen a este Russell, ¿me habías dicho? Russell sí fue el Russell. fundador. Lo que tienen los adventistas es una profeta aparte, que escribió muchísimos libros. La mina, ¿nunca escuchaste hablar de la profetisa adventista? No, No, es increíble porque nunca ¿de qué nadie año? es de la misma época. Ella trabajaba junto con Miller, trabajaba Ah, junto con este chabón. Pero yo no te puedo explicar, Isaac, la cantidad de libros que escribió. Muchísimos libros, de adoctrinamiento, por supuesto. Por claro, ejemplo, en la época que no se podía usar bicicletas. Ah, porque esto es otra cosa muy marcada. Nada, ni siquiera esto, que es de acero inoxidable. Prohibidísimo. Una pulserita de hilo encerado, prohibido. ¿pero por qué? Prohibido porque se habla mucho de no ostentar, digamos. Entonces las joyas están prohibidas. Las joyas están tajantemente prohibidas. Qué loco. Por ejemplo, esta mujer, Elena G. White, que es la que escribió toda la doctrina adventista, que supuestamente ella tenía momentos de conexión con Dios. Ahora te voy a explicar por qué tenía esos momentos de The conexión. White no es la ocultista. No sé si le llaman así fuera de la secta. Dentro de la secta adventista, para ellos es como nuestra profeta. Ella, por ejemplo, una cosa que prohibía era que las mujeres, que el uso de bicicletas, y sobre todo en mujeres. Sí, Este, dice que fue una autora estadounidense y una de las figuras fundadoras de la Iglesia Adventista y que ha escrito más de 100.000 páginas a lo largo de su vida sobre religión, salud, educación y profecía. La. ella Completo. es la que, bueno, mira, llegamos a la respuesta de dónde viene la bajada de línea general, Tal cual. y viene desde ella, viene desde Claro, ella. porque me Ella creó imagino que todo ese material que ella produjo es muy consultado, muy compartido y utilizado como referencia o todo el fuente de tiempo. consulta. Todo el Mira, tiempo, todo el tiempo. Son unos grandes empresarios y ella trabajaba junto con Miller, ¿viste? Era como su ayudante, después se volvió como la referente, porque siempre nos cuentan la historia, yo recuerdo hasta películas, porque hasta tienen producción cinematográfica los adventistas. claro. Recuerdo películas sobre la historia de Elena G. White, en la que se cuenta que ella de chica recibió un piedrazo fuerte en la frente y eso le dejó con un problema neurológico para toda la vida. En determinado momento, creo cuando era adolescente o joven, ella empieza a tener estos momentos de como que se desmayaba y parecía muerta. Y siempre cuentan que le ponían una vela acá en la nariz para ver si respiraba y efectivamente respiraba. O sea, su cuerpo estaba en lo que se llama el estado basal más mínimo de supervivencia. ¿Por Mm, qué? Porque claramente tenía epilepsia, era una epilepsia catatónica. Y las personas que mm, tienen epilepsia, más una mujer con un bagaje tan cristiano, obvio que se despertaba y flasheaba que habló con Dios, con Jesús, con que qué sé yo. ¿Me entendés? O sea, yo por lo menos le encuentro ese justificativo. Ellos decían que en esos momentos de que ella tenía esa desconexión, ella se iba con Dios y ella decía y volvía, hablé con Dios y me dijo esto, y ahí se ponía a escribir claro. y así todos mis traumas. Qué loco, ¿no? Qué locura, qué locura. Parece una novela, por eso la gente cuando yo lo cuento y que escuché en otro stream que tenías con otros chicos, que nos pasa a todos esto de que
la gente piensa que exageramos, que noveleamos la cosa, pero no, 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 o sea, eh, es Forma parte de realmente la así. historia. Sí, sí, La, sí. supera la ficción, la Sí, realidad. El grupo este que se llama The Heaven's Gate, las puertas del cielo, también tienen un mambo místico muy, pero muy flashero, muy flashero. Este, que parece una película, ¿no? Como vos no podés entender cómo esa cosa o estas situaciones suceden en la vida real y lo más sorprendente de todo es de que hay gente que cree esos relatos y los apoya, ¿no? Y no se da cuenta del negocio que hay atrás, del engaño, de la hay mentira. gente vulnerable, hay gente que no pudo, de hecho, o sea, yo siempre me pongo a pensar, o sea, sí sé de dónde vino mi rescate, digamos, Mm, y fue la música, fue Charlie, fue el Indio, esos fueron mis maestros que me dijeron, porque yo no tenía, a ver, escuchar música está prohibido. Escuchar, o sea, claro. la única música que se puede escuchar es la música de la iglesia. O música clásica, pero depende qué música clásica, y en realidad solo la usan como un entrenamiento de formación musical. Hay mucha formación musical en la iglesia adventista. Mirá qué loco. Sí. Bueno, eso de la formación me llama mucho la atención porque es totalmente diferente a lo de los testigos de Jehová. Entiendo y me doy cuenta cada vez más, mira, hace poco con nuestra asociación estábamos buscando asociaciones civiles para articularnos y trabajar mejor acá en el territorio argentino. Y encontré un montón de asociaciones civiles que pertenecían a los adventistas. No encontré ninguna, Entonces, mirá. sí, Estoy para un sumar. montón, ¿no? Un montón. Y bueno, no sé si harán trabajo social efectivamente o si será alguna de las formas en las que ellos utilizan para seguir expandiendo su control, su finanzas, su dominio. Pero esto lo puedo apreciar en que sí es una corporación más antigua que los testigos y más inteligente que los testigos por cómo se instaló en la sociedad. Los testigos de Jehová mandan a sus hijos a escuelas normales, insisten mucho en que se tienen que mantener separados del mundo, prohibición tajante a cumpleaños, pasar tiempo, participar de eventos de la escuela, anotarte a fútbol, a música, extracurriculares, eso sí, no, solamente Jurar a la bandera no pueden, por ejemplo, tampoco. nada, nada, No se puede nada, poner la bandera. Y a los cumpleaños te pregunto, ¿no pueden celebrar propios cumpleaños o no pueden asistir a no, cumpleaños de otros? está prohibido completamente, ni siquiera tocar. Mira, Si vos estás en un evento, de repente y hay un cumpleaños, te tenés que retirar. Y el tema de no comer nada, ni huevito de Pascua, ni nada, porque eso es participar. claro, de las fiestas paganas. Sí. Sí, o sea, del evento, ¿no? Que a Jehová no le gusta. El adventista zafa de todo eso porque crea sus propias instituciones educativas. Y crea su propio entorno, su propia burbuja. Claro. Crea su propia burbuja, y es muy loco esto, Isaac, de que cuando yo me encuentro gente que salió, o gente que está saliendo, o gente que salió y volvió, Claro. es realmente así, o sea, porque salís al mundo y te das cuenta que el mundo no es tan malo, y además, o sea, salís con un montón de prejuicios, salís con una soberbia tremenda, porque es lo que crean, ¿no? ¿Por qué crean estas burbujas? Porque ellos quieren apartarte del mundo. Yo te comenté de esta frase. Esta frase que voy a decir, y quiero que le quede bien marcada a toda la gente que esté escuchando este streaming, es una frase muy intrasecta. La frase es así: nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Ujú. Esa es una frase que nos hacen repetir desde chiquitos. Yo tengo desde 5 años de verla escrita por todos lados. Yo quiero articular esta frase con otra que también nos hacen decir de muy chicos, porque yo creo que estas dos frases son como el tema central en el accionar de la secta adventista, y bien creo que de todos los grupos coercitivos. Ujú. La otra frase es: el yo tiene que morir en vos para que Cristo obre a través de vos.
ellos dicen que el yo tiene que morir, y también es una cosa que se dice en cada oración, que muera el yo en nosotros para que Cristo ore a través de nosotros. Amén. Entonces, por un lado te hacen sentir especial, te hacen decir, nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él, nosotros somos una cosa, el pueblo elegido, nosotros somos la religión verdadera, porque eso también lo dice el pastor parado Mm. frente al púlpito. Dice que la religión católica es la religión de Satanás, viste que todas las demás religiones están equivocadas, viste que somos los únicos que tenemos la verdad, así lo dice el pastor en el púlpito, La verdad. la verdad, viste. Mm. Entonces, con esa frase, ellos te crean eso, esa soberbia, ese sentirte especial de que, bueno, ok, estoy acá, pero no pertenezco a esto porque lo mío es la vida eterna y qué sé yo. Y con la otra frase de destruir el yo, ¿qué destruyen? Tu individualidad, tu subjetividad. No te permiten una elaboración de una personalidad más allá del grupo coercitivo, ¿no? Entonces vos no sos si no estás en función de la secta. Digamos. Hay mucha gente que cae en eso de grande y al principio se siente medio rara, pero como que también por ahí están en una situación de mucha vulnerabilidad y terminan como adosándose, ¿no? Es mucho más sutil el evangelismo del adventista. También se sale casa por casa, cada tanto se hacía eso, yo mismo lo hacía, yo predicaba, Isaac, yo predicaba, era el niño que tocaba el piano y predicaba, ¿viste? Sí. Este, y bueno, Con eh, respecto a la frase que vos me mencionás, son maneras de seguir perpetuando el control. totalmente. Eh, o sea, la única chance de que uno pueda comerse el cuento y dedicarse tan por completo al grupo es esa misma, ¿no? Porque primero la repetición que siempre te están haciendo de repetir afirmaciones y aplaudir afirmaciones. En el salón del Reino de los Testigos de Jehová, cada vez que termina un discurso, todos aplauden y están como validando, ¿entendés? Y amén a cada rato. Amén a cada Eh, rato, sí. ese es el objetivo. El no son parte del mundo es también algo que se repite mucho y es una de las doctrinas. O sea, doctrinas y requisitos. Porque si vos sos parte del mundo o haces cosas o te vestís como la moda o te peinas como se peina la gente, ya dejas de calificar para tener cargos dentro de la religión. Entonces te empiezan a pinchar, ¿viste? Para que vos no seas como el mundo. Hay una sanción ahí del grupo, hay una sanción social interna del grupo, sí, sí. Sí, pero por supuesto, en esos asuntos que son tan triviales, en los que la Biblia no hay una orden estricta, ¿no? De cómo tenés que tener la barba o cómo tenés que tener el pelo o qué música tenés que escuchar. Entran todas estas presiones, todo por ese lado, ¿no? De que no hay que parecerse, que nosotros somos distintos. Y hay una frase dentro de los testigos de Jehová para preguntarle, ¿hace cuánto que sos testigo, no? Le preguntás, ¿hace cuánto que estás en la verdad? O yo conocí la verdad a los tantos años, ¿no? También el tema del absolutismo. Sí, sí, Eh, sí. Y el nosotros, tema de crear ese lenguaje, ¿no? Crear ese código de lenguaje que también, o sea, a mí me resulta nuevo esto de escuchar hace cuánto que estás en la verdad. No sé si los adventistas lo preguntarían así, no recuerdo esa pregunta, digamos. sí, Eh, sí, la verdad es la verdad, como decir entrar a la organización de los testigos de Jehová. claro. Eh, y otra cosa también que me mencionas de que nosotros tenemos que dejar de morir el yo para que nazca. Para que obre Cristo a Ahí través de va, vos. Para que te agarre Cristo así como una posesión. aleluya. Ah, Sí. eh, bueno, aleluya no es algo que dicen los testigos. Estoy Ajá, jodiendo. no, tampoco. Pero bueno, ya que estamos aclarando para el público, dentro del testigo de Jehová el equivalente a esa doctrina se dicen sectas destructivas. O sea, los sociólogos hablan hoy de sectas destructivas porque destruyen la personalidad del individuo, no por otra Totalmente. cosa. ¿Y qué es lo que dice el testigo de Jehová? Que tenés que desvestirte de la vieja personalidad.
y tenés que hacerte nuevo a la forma que Dios quiere, ¿no? La nueva personalidad, que está conformada de un montón de atributos que te hacen dócil y manipulable. Claro, es lo mismo, pero con otras palabras, digamos. Tal Pero es el cual. mismo sistema, es el mismo sistema de coerción, justamente. Es que es tal cual, pero vos fíjate que son tan diferentes, pero buscan lo mismo. Ponele, el adventista crea sus propios institutos educativos para mantener separado a los niños de la influencia, ¿no? Sí, Y el testigo, incluso para seguir adoctrinándolos más, ¿no? Y el testigo de Jehová, lejos de tener sus instituciones educativas, son tan estrictos para que las personas ni siquiera cursen carreras universitarias, porque ya está llegando el fin. O sea, cada uno con dos estrategias completamente diferentes buscan lo mismo. claro. Eh, el objetivo de los grupos de autocontrol son los mismos. Es Sí, muy y loco. hacer plata, por sobre todo. Sí, o sea, es eso, el control antiético pasa por ahí de aprovecharse de la persona para sacar un rédito. Claro. Hay algo. Claro, como esto que mencionaste de no estudiar carreras universitarias, el atletismo no, de hecho aprovechan mucho a los profesionales, tienen universidades, hay una en Entre Ríos, hay una ciudad entera adventista en Entre Ríos, se llama Mm, Buigari o Villa Libertador San Martín, es una ciudad entera sí. adventista. Y en toda esa ciudad no se venden cigarrillos, no se vende alcohol, no se vende café, ni se venden preservativos. ¿Los adventistas tampoco toman café? No, o sea, no es una sanción grande, no es como el alcohol, no es como el bailar, no es tan pesado como eso, pero es muy recomendado, como que es una cosa que se recomienda mucho no Mm, tomar café, como digamos, los mormones. como los Bueno, eso mormones. es muy también, si traemos a un mormón a la mesa, es Ah, como estaría buenísimo. tac, tac, tac. Son todas iguales. Sí, sí, sí. Estoy fijándome, adventistas en Argentina, supuestamente, según la página Misión Adventista, son 116.000 bautizados en Argentina. ¿El bautismo en los testigos de Jehová es a una edad mayor y elegida o es de bebés como en el catolicismo? No, no es mayor de edad. Yo me bauticé a los 11 años, ponele. Yo también. Sí, Mirá. supuestamente lo elegís vos, ¿viste? Sí. Yo me bauticé porque era algo que tenía que hacer, claramente, ¿no? Y bueno, y mi hermano Totalmente. ya se había bautizado, entonces me tocaba a mí. Sí, sí. En mi caso, bueno, como yo iba a la escuela adventista, en la escuela se daban clases de bautismo, o sea que era como, porque hay toda una preparación para el bautismo, hay como, tenés que rendir un Claro. examen, Sí, sí, tenés en que los rendir un testigos es examen igual. bíblico. Ujú. Sí, son como 3 sesiones que vos tenés con los dirigentes de la congregación, donde hay más de 200 preguntas que te hacen, que están todas en un libro. Testigos de Jehová en Argentina son 156.000 según el sitio oficial de los Testigos de Jehová. O sea Entonces que son más que los adventistas. supuestamente, igual yo desconfío de los datos. A ver, igual Isaac, los adventistas tienen, como te digo, escuelas, universidades y todo, pero no para participar, no para ir a la institución tenés que ser adventista. Claro, O claro. sea, Sí, sí. podés no serlo, ir. De hecho, acá en mi escuela en Corrientes, del curso, adventistas así criados, ponele que si en el curso éramos 20 los adventistas criados 100% éramos 5. Claro. Que no era, la mayoría eran chicos bueno, que venían de afuera, del mundo, como se dice. Chicos Claro. del mundo. No te juntes con esos chicos porque son del mundo. Esa es Quizás, esa se dice, esa me la decía mi mamá. No, esa persona es del mundo, claro. ¿viste? O sea, ¿había esa diferencia dentro de la escuela? No la hacían institucionalmente, no es que era algo que iban a decir los maestros Claro. o los preceptores, pero era algo que se decía en la escuela, de hecho, no en la escuela, en la iglesia. De hecho, hasta Mm, recuerdo gente de la iglesia planteando esto, digamos, de que no querían que se mezclen chicos del mundo con los chicos adventistas que son salvos, o así se claro. dice. Mm, No querían, o sea, que querían en algún punto lograr una separación porque
decían que siempre los chicos problemáticos eran los chicos del mundo. La otra vez le decía a mi hermana que, bueno, una de las cosas prohibidísimas en la adolescencia es tener pareja, tener novio, tener novia, o sea, no se puede. Novio es para casarte, listo. Tal cual. Y Sí, y mi hermana quería, o sea, mi hermana se había enganchado con un chabón, y este tipo era músico, y él nos abrió la puerta al mundo del rock nacional, y ahí como muy a escondidas nosotros empezamos a escuchar esa música y empezamos a tener otra, o sea, fue como, echar yo la le estoy muy cabeza. agradecido, yo le estoy muy agradecido a mis maestros, yo les digo que son principalmente Charlie, el Indio y Cerati, porque sus letras a mí me hicieron ¡plá! O sea, como que me abrieron la cabeza, realmente. Este, por eso está tan prohibida toda esa música, porque los pone en evidencia, ¿viste? A ellos y les quita Yo adeptos. pienso que es eso mismo que hablábamos hace un rato de que hace el grupo cuando planteamos estos casos, ¿no? De la secta Puertas del Cielo, ¿no? Que terminan con finales tan trágicos y vos decís, ¿cómo puede que una persona adhiera a esa idea y que tome la decisión de quitarse la vida por la doctrina, ¿no? Lo mismo que el testigo de Jehová que no te acepta una transfusión de sangre. Mm. Cómo acceden a la voluntad de la gente a través de esta repetición constante de la narrativa de ellos y esta validación, ratificación grupal constante de sí, Una programación de un lavado de cerebro. continua, 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 que se rompe si vos escuchás la música, porque de repente empezás, te lleva la mente hacia otros pensamientos la música y te desbloquea lugares que, o sea, cuando estás dentro del grupo no recorres. O sea, hablando interiormente, ¿no? Sí, sí, En sí. Igual en la sensaciones, en mente. sentimientos, pensamientos. Además de esto de pensar que estas sensaciones están mal. Ahora también me gustaría contar algo muy personal que tiene que ver con mi sexualidad, y también con la de un compañero que se quitó la vida hace 2 o 3 años. Eh, yo recuerdo de que vivir mi sexualidad era una cosa muy, muy fluida, digamos, o sea, como que me gustaban los varones y en el momento en el que eso sucedía, o sea, era una cosa de fluir, ¿viste? Y listo. Después venía como el arrepentimiento, la culpa, y me costó muchísimo, y te digo que también hasta había pensado en quitarme la vida, digamos, por el tema de que yo no podía cambiar eso, ¿me entendés? Eso que estaba mal. Y ahora te voy a contar la historia de un compañero, que acá sí no voy a dar nombres, pero un compañero de la secundaria, que él era lo que se llama HDP, hijo de pastor. Y hasta ahí nomás voy a dar la data. Eh, Él también, súper libre, digamos, en todo sentido. Y en un momento tuvo su momento de descarriado, si se quiere. Se fue a vivir a Santa Fe, cuando terminamos la escuela, ¿no? Y de todo, joda, se hizo tatuajes, vivió lo que él quería vivir, vivió lo que él era, porque él era súper libre, era súper, o sea, él con él estaba bien, pero tenía una bajada de línea muy fuerte de la familia. Claro, Esto pasa mucho. A mí me pasó también en un momento, como que te vas y después volvés, y con esta cuestión del hijo pródigo, del arrepentimiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? claro. Bueno, él volvió, se rebautizó, porque existe esto del rebautismo. Cuando vos fuiste y tuviste una vida muy de pecado, podés volver y pedir un rebautismo porque sentís que tenés que limpiar toda esa vida de pecado. Se rebautizó, se casó con una mujer. Y ahora viene la parte fuerte. Un año después de que él se casa, exactamente un año después, la mujer vuelve de estudiar y él estaba colgado arriba de su cama matrimonial. Yo, como que a mí me dio mucha bronca, pero a la vez esto ya es como una resignificación para mí de su muerte, digamos, pero que también tiene que ver con cómo opera la secta.
O sea, él volvió, el hijo pródigo, volvió, hizo todo lo que tenía que hacer. Y entonces, ¿qué hizo? Su revolución. El pecado del que no hay retorno. El peor. ¿Entendés? Pero porque no aguantaba toda esa cosa que él estaba obligado, todas esas formas que él estaba obligado a sostener. Estar casado con una mujer, ir a la iglesia. ¿Me entendés? Entonces, Es que sí. un día... Pero fue muy simbólico como lo hizo. Se ahorcó arriba de su cama matrimonial el día de su aniversario de casamiento. Tiene todo un significado muy fuerte, digamos. Es como que cumplí Claramente. y me retiro de la peor manera. Porque aparte, eso te dicen ellos, el suicidio es el pecado del que no hay retorno. Adivina cuál es el segundo peor pecado. Ajá, después del suicidio. Y lo dicen así. ¿La apostasía? No, la homosexualidad. Mirá. La homosexualidad es el segundo peor pecado. Pero te puedes arrepentir de ser homosexual. Ellos creen que, o sea, ellos como que hay una parte que sí está validada, que como que es algo que no se puede cambiar. Uy, esto que voy a contar. Y acá sí voy a dar un nombre. Acá te voy a dar el gusto que me pediste porque acá sí voy a dar un nombre. La psicóloga del internado dentista en Misiones, en la ciudad de Alem, al que yo asistí, que en ese momento se llamaba Yahva, estoy nombrando todo porque quiero que quede bien marcado. Entre el año 2009 y 2010, la psicóloga se llamaba Grace Rodríguez. Graciela Rodríguez, pero todos le decíamos Grace Rodríguez. Yo a ella le conté el tema de mi preferencia sexual y entonces tenés que escuchar el ejemplo que me dio esta mujer, porque a todo esto, en la universidad dentista se enseña psicología. Se enseña psicología, hay una carrera de psicología que no sé si está validada a nivel nacional, pero bueno, ellos igual siempre encuentran la manera de camuflar todo esto. Por ejemplo, también el tema de no creer en los símbolos patrios. Ok, sí, ponemos una bandera en la escuela, pero les vamos a decir a los chicos que eso no puede estar delante de Dios. Eso lo marcan siempre. Hay una bandera argentina en la escuela, se hace el juramento a la bandera. Como que cumplen un poco con el mundo, pero a la vez siempre te marcan que eso no. ¿Me entendés? Mira. Grace, la psicóloga, en este momento, y yo tenía 16 años, me dice, bueno, vos tenés una tendencia, me dice. Vos tenés una tendencia... Claro, sos medio trolo, ¿viste? Sos medio puto. Vos tenés una tendencia, y yo te lo voy a comparar con una situación personal mía, me dijo la psicóloga. Bueno, su situación personal es que ella tenía tendencia a la obesidad, que ella había sido obesa. Y que ella, cuando vuelve a su casa, se quiere comer un sándwich con un montón de mayonesa y qué sé yo. Pero, como ella sabe que tiene esa tendencia, ¿qué hace? Ella me lo dijo así. Como yo sé que tengo esa tendencia, yo elijo comerme una manzana. Es una elección que vos puedes tomar. Claro, como que yo tenía que vivir el resto de mi vida engañando a todo el mundo. Una mentira, engañando a todo el mundo, engañando a una mujer, engañando a una familia entera. Que eso sucede, y sucede un montón. Es que sí que pasa, sí que pasa. Todo lo que vos estás diciendo pasa también en los testigos de Jehová. Es increíble, alarmante, que yo te lo comenté, la tasa de ideación suicida dentro de los testigos de Jehová. Y no te estoy hablando dentro de la comunidad de ex testigos, te estoy diciendo dentro de los testigos de Jehová. Muchísimos testigos de Jehová se quitan la vida, muchísimos. Estaba hablando en Avellaneda, acá en Buenos Aires, hace poquitos meses, lo mismo que vos relataste, un chabón joven, recién casado, tenía como 5 años de casado, con una hija encima, se quitó la vida. El abandonar, o sea, volviendo a lo que nos contaste hace un ratito del salir y de sentirse con culpa de volver, me he cruzado con testigos de Jehová que los expulsan y en su mente ellos tienen que volver a la verdad. Eso también hay en la iglesia adventista, expulsa, hay amenazas con eso, hay expulsiones que se hacen efectivas y el mismo sistema también. Después como que ellos sienten esa obligación de perdón, de rebautismo y de todo eso. El tema de querer volver, sí, en muchos casos son pocos los que salen y se dan cuenta que es una mentira, una estafa y despiertan.
muchos son expulsados y piensan que tienen que hacer, bueno, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero me gustaría volver. Y bueno, y después cuando vos volvés, sostener, y lo hablábamos hace poco, en la semana pasada en un stream, ¿cómo haces o cómo hace el testigo de Jehová para ser feliz si piensa que en cualquier momento viene Armagedón y revienta todo? Y mucha gente que vos querés van a dejar de existir porque en Armagedón se va a morir un montón de gente. Entonces no podés vos vivir, disfrutar de la vida, disfrutar del sol, disfrutar de la música, no puedes disfrutar del mundo. O sea, Es que, claro, te crean esa desconexión con el mundo, desconexión con la vida, ¿me es que entendés? sí, Porque te dicen, no, 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 porque vos no podés hacer esto, vos no podés vivir ahora porque supuestamente vas a vivir después eternamente tal cual, en el paraíso. en el paraíso, sí. No sé si le llaman, en el anticristo se le dice el cielo, simplemente el cielo. No sé Mira, bueno, si- los testigos de Jehová creen en el paraíso terrenal, o sea que el paraíso va a ser acá en la tierra. Hay cielo para 144.000 personas nada más. Ok, bueno, te cuento una, porque estas cosas así, flasheras de ponis de colores que arman estas religiones son muy locas. No te conté todo. Pero esto de que del cielo a la tierra también es similar. ¿Cómo es en el caso de los testigos de Jehová? Que No, Jesús va a eso venir y se va a fundar acá, digamos. sí, a partir de 1914, esto como me decías de que llegaban a fechas por pedos místicos. Sí. Bueno, lo mismo, los testigos de Jehová marcaron 1914 y es parte de su doctrina principal. Ellos creen que en 1914 Jesús está en el cielo y que dentro de ya nada, 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 se viene o sea, Jesús a reinar en la tierra. Y lo primero que va a hacer cuando baje a la tierra es limpiarla, o sea, destruir a todos los gobiernos y a toda la gente que no sean testigos de Jehová, básicamente. Es muy similar y hoy había dejado entre paréntesis el tema de la fundación de los adventistas y cómo ellos habían justificado esta fecha, que fue 22 de octubre de 1844. Es lo mismo que estás diciendo vos, que es a partir de 1914. En el adventismo se le llama. Ellos creen que en el cielo, donde está Jesús en este momento, está la representación del templo de Israel, que era este templo que se trasladaba, que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que Israel dicen, espiritual. el Israel espiritual, exactamente. Sí. Está Lo que dentro de los dice, testigos de Jehová, eso también. también está eso, y todo el simbolismo con el lugar santo, el lugar santísimo, Sí, eh, sí, hay un donde simbolismo. estaba A el ver, arca y todo eso. ujú, sí. Ahí va, lo mismo entonces. ¿Qué dicen ellos? Que Jesús en realidad no iba a venir en esa fecha, el 22 de octubre de 1844, sino que en ese momento Jesús pasa al lugar santo, al lugar santísimo, y que a partir de ahí arranca lo que le llaman tiempo de gracia. O sea, en este momento estamos en tiempo de gracia. O sea, él ya tendría que haber venido, pero está dando un poco más de changüí para que esto se pueda llenar los bolsillos de plata. El día del Señor, creo que le llaman los testigos de Jehová, el tiempo de gracia. Ahí va, el día del Entonces, Señor. claro, los últimos días o el día del Señor. Qué loco, boludo, es lo mismo. Sí, es increíble el misticismo dentro de todo esto. Parece que fue como top en esa época que estaba de moda el surgimiento de estos grupos, que no había otra cosa con que entretenerse, no existía ni siquiera Claro, televisión, no había TikTok. y se ponían a flashear estas cosas tan tremendas. El Russell, hay una corriente que dice que fue masón por la obsesión que él tenía con las pirámides. Y de hecho, los primeros libros que escribió habla muchísimo de las pirámides de Giza. Eso se llama piramidología. Y Ok. él pasaba muchos años estudiando eso. Tomaba medidas de los pasillos de las pirámides y en base a las medidas él sacaba fechas y profecías y cosas así, muy pero muy loquísimas, loquísimas. De hecho, en la tumba de Russell, por muchos años hubo una pirámide Una así, pirámide. que bueno, los testigos de Jehová limpiaron toda esta parte de la historia de su versión oficial. O sea, en el Ok. libro Proclamadores, en las primeras ediciones del libro Proclamador, que fue su autobiografía, ellos mencionaban, o muy por arriba, e incluso había una fotografía, ¿viste? Pero en las últimas versiones cambiaron eso, ya lo editaron. Por algo ellos editan cada tantos años sus publicaciones.
como que la versión que le cuentan a los mismos testigos, hoy no está toda la parte de la historia esa, ¿viste? Los adventistas hicieron algo similar que se contradicen todo el tiempo, como con esto de no tomar alcohol y que en la Biblia hay vino. O, por ejemplo, hoy pensaba en algo que me contás de los testigos de Jehová, que no tienen sus escuelas y qué sé yo, pero ¿qué hacen con su gente? Sí, vamos a decir, la exponen al mundo, en el sentido de vos vas a una escuela común y qué sé yo. Los adventistas es como que siempre quieren crear su burbuja y que no te tenés que vincular con gente del mundo y bla, y qué sé yo. Pero además que dice la Biblia que hacía Pablo, a los griegos me dice griego, ¿te suena ese pasaje? Sí, 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 A los sí. romanos me dice romano, o sea, entonces es como que ellos mismos se contradicen. Y dentro de su propia doctrina también, cosas que dijo Elena de White, o mismo con esto de la fecha, como que lo van adaptando para que, bueno, porque los tiempos van cambiando también y ellos tienen que seguir llenándose de plata. Sí. La interpretación del texto ese que citaste, sí, a los romanos como romano, a los que están bajo ley como si estuviese bajo ley. Bueno, como que el chabón se adaptaba a todo, ¿no? Bueno, el testigo de Jehová lo utiliza también, pero para reclutar. Claro. Vos tenés que adaptarte para reclutar a la persona. Fingir, básicamente, ¿no? Vender. Si la persona es tal, bueno, vos hacete que sos tal también para acercarte, generar confianza y poder reclutarlo. Es el objetivo máximo. Pero bueno, sí, por muchos años la base del negocio de los testigos de Jehová estaba ahí, en salir a venderles suscripciones a las personas, porque ellos tenían estas tiradas de revistas y libros que producían en sus imprentas con mano de obra esclava, porque son voluntarios. No les salía nada producirlo y bueno, y ellos lo vendían, generaban suscripciones, o sea, pues similar a estos modelos de negocios yanquis que Mm, la empresa te vende a vos la canasta de productos antes, o sea, bueno, vení que vas a trabajar para la empresa, pero para trabajar para la empresa tenés que comprar todos estos productos y usarlos para que sepas qué tan bien son, para que vos después puedas vendérselos a otros. Y mm. eso hacían con las revistas y con los libros, se los vendían a los testigos y los testigos se los vendían después a la gente. Entonces había como, el negocio era ese, el salir a predicar, dejar libros, revistas. Mm. ¿Escuchaste alguna vez la palabra colportar? Colportar, no. Colportar. Bueno, eso mismo que estás diciendo, justo me lo estaba googleando para ver, porque realmente nunca me lo había preguntado. En el sistema de coerción adventista existe lo que se llama el colportaje. El colportaje es hacer esto justamente, vender libros, que ellos siempre lo combinan no solo con la cuestión de la Biblia en sí. Por ahí te venden libros de recetas, de, Mm. de vida sana, de hábitos y qué sé yo, y también libros religiosos, pero en todos estos libros está mechado el tema de versículos, de lo que dijo Dios, o sea, termina al pie de una receta, Que y sí, bueno, y así, ¿viste? Y a esto les llaman colportaje, digamos, que también es una forma de enriquecerse y explotando mano de obra, gente que está en necesidad, ¿me entendés? O sea, gente que por ahí se acerca a la iglesia, está en necesidad, y dicen, bueno, anda a colportar. Sí les pagan, pero obviamente que les pagan una miseria, digamos, o ven de qué manera los asisten, digamos, pero tienen que hacer esto, vender mira, los libros que produce la iglesia. como que le dan una changuita a las personas que lo necesitan, Sí, sí, si sí, se sí, quiere. sí. Sí, no, sin duda son mucho más vivos que los testigos de Jehová, los adventistas. Me llamó la atención esto de que dijiste, de que esto de que sí lo hacen ustedes, de que a los romanos hacen romano, a los griegos hacen griego, de que salen al mundo. Fíjate que el adventista hace lo inverso, traen gente al nido. O sea, crean todo este sistema de instituciones, Claro, escuelas, universidades, no para que vos salgas, sino para que vengan, ¿me entendés? claro. Y te agarran también Sí. en momentos vulnerables, sobre todo cuando se trata de cuando van a los centros de rehabilitación, los centros de vida sana y los hospitales. En Mm. cada habitación de cada hospital hay versículos, hay pastores, ¿viste? Y se aprovechan ahí el peor momento, digamos, que uno puede estar pasando para captar gente. Es loco Sí, eso, como que mm, traen gente al nido en vez de salir a buscar. estoy pensando en los mormones, en cuál será su sistema. Sí, es verdad, porque no escuché nunca de escuelas mormonas.
Mm. ni universidades. Yo sé que sí, diferente a los testigos, a ellos los animan a formarse o educarse. No sé si tienen sus propios centros académicos. Mm, Actualmente los testigos de Jehová cambiaron el sistema de negocios, el modelo de negocios. Hoy por hoy ya no es redituable el tema de la los editorial. libros, sí, Sí. Fue cambiando mucho también con las leyes acá en Argentina. Hasta cierto año se vendían y después empezaron a dejar por donaciones voluntarias. mm, Por un tema solamente de ley, porque tenían a mucha gente en la calle literalmente vendiendo libros y eso tenías que tener otra categoría. No podría ser religión para estar haciendo esa obra. Entonces dejaron de ponerle precio real. Te ok. decían, esto sale más o menos tanto para que usted tenga una idea, pero es voluntario. Eso es lo que se Hoy hace actualmente. sí, o sea, igual no, dejó de ser el negocio, como te digo, lo editorial. Ahora, Ujú. el negocio de los testigos de Jehová es inmobiliario y audiovisual también. En, en, Mobiliario. en en todos los barrios hay salones del reino y propiedades de los testigos de Jehová. Hay un adoctrinamiento también muy fuerte dirigido hacia el dejar las propiedades a la organización de Jehová. Porque los salones del reino y las propiedades de los testigos es lo único que va a sobrevivir al cataclismo mundial que se viene. Lo mismo dicen. ¿Entendés? Entonces, y aparte lo que hacen muy astutamente, yo te lo puedo decir porque incluso hasta en los barrios más pobres lo llevan a cabo, hace falta un salón en tal barrio. En mi barrio, en La Ferrere, hacía falta. Entonces, todos trabajando para comprar el terreno, para donarlo, para construirlo, para comprar los materiales. Todos los hermanos de la congregación trabajando para eso. Cuando se alcanza el objetivo, el salón queda en nombre de los testigos de Jehová. No es de ninguno de nosotros. Entonces van haciendo esto en todos los barrios, van consiguiendo propiedades y así, después eso se vende. Ahora actualmente están llevando un proyecto inmenso en Ramapo, en Estados Unidos. Están haciendo un estudio de grabación de último modelo. ¿Por qué? Están yendo todo por ese lado de la creación ahora de De multimedia, contenido para redes, seguramente. sí, multimedia, sí, películas y todas esas cosas. Claro, Dibujitos también están haciendo, un montón de ese tipo de formas de adoctrinamiento. claro. Sí, sí. Sí, los adventistas lo vienen haciendo ya, te diría, desde los años 90. Porque yo de No. chiquito ya teníamos películas de producción adventista, que no solo hablan como de las típicas historias bíblicas, sino también esto como la historia de Elena G. de White, películas que relatan el momento del fin del mundo, digamos, de la segunda venida, que la relatan con visuales, con todo, de muy mala calidad igual, por supuesto, efectos especiales muy, muy rudimentarios. Eh, pero sí, o sea, tienen su producción audiovisual. Ah, y escucha esto que cuando hoy te pregunté cómo era la creencia de que el cielo iba a ser y que va a ser acá, los adventistas creen en algo muy flashero, que lo quiero contar porque te juro que no sé cuál fumaron, pero está muy buena por lo visto. Ellos dicen que en este momento Jesús está en el cinturón de Orión, que es una Wow, parte de... Ellos qué dicen que Jesús. está... Sí, sí, sí. O sea, el chabón está ahí, ¿viste? Ahí está el Está en cielo. su nave, así Jesús. Sí, tipo, ¿viste? Está ahí, tipo, bailando tecno con los ángeles en arneses. Bueno, cuestión que dice que el chabón cuando venga se va a llevar a todos los adventistas en su nube Mm, y van a vivir allá en el cinturón de Orión durante 1000 años. Esos 1000 años van a ser de limpieza en la tierra, mm, porque en la tierra va a quedar Satanás encadenado y todas las personas que no son salvas. Pero ¿qué pasa? Esto es una cosa ahí como medio como que, ay, qué buenos que somos, pero que a la vez también es perverso. Y esa es una pregunta que te quería hacer. Los testigos de Jehová, ¿creen en el infierno? no como el cristianismo en general. Todo lo que vos estás mencionando está en el libro de Apocalipsis, que habla del arrebatamiento, del reinado milenario, del Satanás encadenado y arrojado al abismo.
los testigos de Jehová también creen en eso. Mira, y acá pienso en qué fundamentalistas que son estos grupos, ¿no? Porque así como lo leen en la Biblia, no tiene que ser así, ¿no? Algunas cosas sí dicen, no, es simbólico, pero después Es el, simbólico. Sí, el- esa de- palabra. después el tema de... Es muy similar, lo único que nosotros nos quedamos acá en la Tierra, no vamos al cinturón de Orión. Y el reinado milenario, la curación de la tierra, todo eso, sí, después Satanás es desencadenado para que nos pruebe por última vez. Ah, Y después se va al lago de azufre y fuego, que es el Gehenna, pero que no es un lugar de tormento eterno, sino simplemente es destrucción eterna, sin posibilidad de ah, volver a la vida. ahí va. Entonces es muy similar. Lo que creen los adventistas es que en esos 1000 años que vamos a estar en el cinturón de Orión, este, la gente que queda acá no queda viva, muere, digamos, o sea, los no salvos mueren. Cuando vuelve Cristo, los que ya fueron al cinturón de Orión, al cielo, digamos, no le dicen al cinturón, le dicen al cielo, después hay como más hilando fino intrasecta, dicen eso del cinturón de Orión. Los que vienen del cielo no dicen que van a ser probados de nuevo, Mm, sino que Jesús va a volver a la tierra para que los que se quedaron acá, muertos esos 1000 años, van a resucitar ellos también, van a ver mm. tipo de lo que se perdieron, la re joda, ¿me entendés? No sabes dónde estuvimos, en el cinturón de Orión. Claro, nosotros tuvimos el cinturón de Orión y vos te quedaste acá tieso, ¿me Claro. entendés? Entonces como que van a despertar para vernos volver ahí tipo re fiestado, ¿viste? Y ahí va a pasar exactamente todo lo que contaste. Ahí Satanás va a caer en el lago y se va, y ahí todos van a morir, digamos, pero no tienen segunda oportunidad los que se quedan acá, digamos. Ni los que se van serían probados por segunda vez. Pero es básicamente lo mismo, es todo un sistema de fantasía, incluso, digamos, es muy loco. Yo a veces digo, ¿cómo podía creer en todo eso? O sea, si hoy me lo cuenta, yo me pienso que si yo soy el tipo que soy hoy y no hubiese tenido esa crianza y viene uno y me cuenta todo eso, yo tipo, ¿de qué fumó este? ¿Me entendés? O sea, no lo podría creer, o sea, que puedan creer en eso, ¿me entendés? Pero bueno, Sí, es tremendo. Está bueno, por un lado, que cada uno pueda creer en lo que quiera y pensar en lo que quiera libremente. El tema es cuando ellos se aprovechan de uno, ¿no? De esta credibilidad o de la fe de las personas para sacarle provecho y exprimirlas, estafarlas, usarlas, porque hostigarlas. es lo que hacen con la gente. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Creándole a sus adeptos este mambo de superioridad, de soberbia, de yo tengo la verdad, ¿viste? Cuando ven a alguien que está en el mundo es como que capaz que está re tranqui en su mambo. O sea, a ver, para mí, cada uno cree en lo que cada uno le sirve, ¿entendés? Yo hoy en día, por ejemplo, en lo personal con mi madre, yo no tengo discusiones sobre el tema. Ella le sirve creer que se va a reencontrar con Jesús y con su hija muerta, bueno, está bien, le Mm, sirve eso, le sirve eso. Y no me parece mal que cada uno crea en lo que le parece, digamos. Lo que pero, me parece mal es esto del hostigamiento, de aprovecharse de esa vulnerabilidad del otro para poder sacarle rédito, ¿me entendés? mm, Y de mm, toda esta red que se teje, digamos, para favorecer encima a unos pocos que son los jefes de la corporación. Porque los como te líderes. digo, para mí, los pastores, mi madre, mis tías, mis compañeros de la escuela, todos somos víctimas en realidad, todos somos parte de ese entretejido, porque no hay pensamiento crítico, ¿me entendés? Claro. Che, ¿qué te parece si la próxima vez nos conectamos otro ratito y continuamos la charla? Me parece interesante el recorrer la parte de los líderes y los castigos. Nada, son temas que todavía no hablamos, que estaría bueno comentarlas. Y bueno, y Dale, seguramente surjan otros temas interesantes para seguir charlando. dale, buenísimo, Isaac. Nos vemos la próxima entonces. Sí, así es, nos vemos la próxima. Es cierto que nosotros estamos grabando para transmitir, así que saludo a toda la gente que nos está viendo del otro lado. Gracias por bancarnos. Gracias a vos por el espacio y gracias a todos por escuchar. Y bueno, es nuestra idea compartir nuestra experiencia para que no más gente salga lastimada y tenga que pasar por todas las cosas que tuvimos que pasar nosotros. Que se haga difusión de lo que pueden generar estos grupos coercitivos.
Así es, Fran. Te agradezco. Che, buenas tardes. Yo también, buenas tardes.